Buenas tardes, señoras y señores. Ya estamos de vuelta después de la entrevista con Paula Delgado y José Luis Aparicio, que nos ha dado datos muy importantes en torno a cómo está evolucionando la pandemia en Lanzarote y cómo se está, digamos, afrontando, qué protocolos están estableciendo, bueno, pues para evitar que se vaya expandiendo. Seguimos teniendo muy buenas cifras, muy buenos números, ojo, comparado con el contexto nacional e internacional. Si nos comparamos con la primera ola, entre marzo y julio, salimos fatal en la foto, evidentemente, porque seguimos teniendo casos cada día, hay nuevos contagios detectados y estamos por encima de los 70 activos. Pero bueno, en fin, es un mal menor en función de cómo está el tema por ahí afuera. Han empezado y han terminado los cribados en San Francisco Javier y en Tinasoria. Se habla de qué pasará con los estudiantes que regresen. Bueno, todo ello lo vamos a analizar ahora y escucharemos, por si se han perdido la entrevista con Aparicio en unos instantes, algo de lo que ha comentado. Y lo vamos a analizar con Domingo Rivero, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien la semana? Pues muy bien, muy bien. ¿Tú eres, se puede decir de dónde eres vecino, no? Sí, sí. Eres vecino de San Francisco Javier. Y no me han llamado. Ahora me cuentas por qué, si es que no estabas en casa o cuando... Yo creo que, a ver, en casa estábamos, a ver, pero creo que, porque he hablado con varios vecinos de la misma calle y tampoco los habían llamado. Es Vale, decir, que yo pues creo que, pero bueno, ya hablaremos. Ahora me si cuentas quieres. qué es lo que coméis en vuestra Exacto. calle, porque si no ha detectado nada. Vamos a saludar a Manu Ribeiro, director de Diario de Lanzarote.com, Diario de Fuerteventura.com y El Diario de Canarias.com. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. ¿Tendrás un metro ¿Qué ibas por a ahí? decir ya? No, que si tendrás un metro por ahí. ¿Un metro? Un Pues metro no, Ahí, no es de las cosas que suele llevar. de Domingo Rivero, a mí hay como 3,5 metros, ¿eh? Sí, no pasa Más nada. o menos. Sí. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que Lo no... digo, pues si nos tenemos que en cuarentenar todos ahora. Hostia, yo estoy más cerca, ¿no? ¿Cuánto...? No, pero es que, a ver, Es que esta gente según, que las vive de esos barrios... según las explicaciones de Sanidad, el barrio de San Francisco Javier a su vez se había dividido en zonas. Y a todas las zonas, habían zonas más, en teoría, con más incidencia que otras. Pues a las que tenían menos incidencia no se les llamó y yo creo que estaba entre las zonas, porque no era una cosa que sean solos, sino que era más estudio calle. de las aguas residuales, es decir, de las aguas mayores y menores que los vecinos de San Francisco Javier hacen cada día, como hacemos todos, por otra parte, ¿baja tan al detalle Sí, de determinarlo por calles, por zonas? Sí, pues por lo visto sí, porque al final todo va, según el muestreo, cada zona tiene unos puntos de unión en el que van las alcantarillas y demás, pues se puede hacer perfectamente. Y pensar que hay gente, Manu, que teme por sus hijos que no dejen demasiados datos en Facebook porque los pueden controlar. Es verdad que antes apuntabas que en comparación con la foto de marzo-abril hay más casos activos, Sí, pero también se están haciendo muchísimas más pruebas. El último dato de Sanidad en una sola jornada fueron 680 pruebas PCR Aquí. en Lanzarote. Fíjate. Antes se hacían 20, 30, 50, 100 era ya todo un logro, se enviaban fuera. Estamos hablando de cifras que son mucho más elevadas. Y la diferencia que era esos 100 era porque ibas al hospital con síntomas. Claro, y con sintomatología. Básicamente ibas ya enfermo, con síntomas compatibles con la COVID. Entonces, ahora se están haciendo eso, pues cribados masivos, como Ahora se hicieron en los colegios. Tenemos una foto bastante más... mucho más real. Mucho más real. Sí. ¿Tienes los datos ¿no? Pues sí, creo que Aparicio ha dado los datos en torno a los 1000 y pico, que creo que este fin de semana han pasado, ojo, 1000 y pico, han currado de lo lindo en el autocovid, que se llama, los enfermeros y enfermeras, el personal sanitario que está frente al Cabildo de Lanzarote, en eso que llaman recinto ferial. Más de 1000 pruebas se han realizado entre los vecinos de Tinasoria y de San Francisco Javier. ¿Positivos? Pues vamos a escucharlo. Que estamos ahora, se está ahora desarrollando. Por eso este estudio de fin de semana ha sido muy útil en muchos aspectos. Por ejemplo, en bien, 3 casos sobre casi 1.300 analíticas. Bueno, habrá que ver si eso compensa estudiar a 1.300 personas para 3 positivos o no, si se puede mejorar, por ejemplo, en la residencia. Eso es una cosa que mañana tenemos reunión con el Cabildo, con expertos, y entre todos veremos exactamente cómo mejorar la herramienta. Se trata de ir mejorando en gestión, existe el círculo de mejora continua, siempre va mejorando, nunca se acaba. Entonces ya tenemos un paso, ya tenemos información de cómo in situ funciona la herramienta, como lo que detecta, lo que detecta, y ahora se trata de ir mejorando. Mira, igual a lo mejor toda la población no es muy útil porque es mucha gente para 3 casos, pero igual en residencia sí, por un sitio muy acotado. La población diana
eran 6.000. Por eso le preguntaba. 6.000 personas en las que teníamos nosotros en cada calle de las que había que estudiar, el número de vecinos que vivían allí. Pero después, a la hora de llamar, muchos, pues casi 2/3, muchos, no vivían donde decían vivir. Tú llamabas a la gente que se contrató para llamar y, oye, ¿usted vive en la calle? No, yo hace años que no vivimos, estamos en la península. Ah, pues entonces no. Entonces, eso es una limitación de estudio. Efectivamente, no se hizo toda la población que queríamos, porque ya no vivían ahí. En total se hicieron esos 6.000 llamadas, entraron en el estudio 1.600 personas y al final se presentaron al autocovid 1.338, creo recordar, 1.330 y pico. 300 personas que fueron llamadas no acudieron al lugar, otros muchos pues hicieron lo que hacíamos todos cuando venía el vendedor de enciclopedias, es decir, no abrir o no responder al teléfono directamente. Y a la pregunta tuya, Manu, 1.300 analíticas, 1.328, 38 lo que ha dicho, 3 positivos. Claro, es un porcentaje relativamente bajo, De hecho, apuntaba Aparicio si realmente para próximas ocasiones la metodología es la adecuada, ¿no? Ese cribado masivo. A ver, está muy bien que sean cuantas más pruebas mejor, pero probablemente sea más pertinente en otros sitios, ¿no? Que al final lo llevamos hablando desde hace meses. Sí, mano, pero es que no me aclaro, tío. O sea, al principio de esta pandemia, el Facebook estaba lleno de hay que hacer pruebas a todo el mundo. No, me refiero... Ay, y ahora que hacemos pruebas muchas, sí, me dices, no, a lo mejor no, lo dice Sí, pero el acabas de gerente. decir que a lo mejor habría que replantear... La metodología. Claro. La metodología. ¿Pero hay que hacer pruebas a todos o no? La metodología. Quiero decir, si vamos a hacer pruebas a 150 y pico mil personas, yo creo que a donde voy y a donde quiero ir a parar es digamos, ya se están haciendo muchas pruebas y tú ahora llamas a tu médico de cabecera y te duele la cabeza o tienes fiebre o no sé qué y ya te recetan PCR. O sea, ahora ahí, digamos, ya el sistema está mucho más engrasado para los residentes. Y luego los casos que se están detectando, pues la casuística está más bien definida, reuniones familiares y medidas de seguridad, eventos sociales, reuniones entre amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso yo creo que más o menos entre la población residente está más o menos claro. La cuestión es resolver algo, y mañana está aquí la ministra de Turismo y Comercio e Industria, Reyes Maroto, en Lanzarote, para presentar una campaña, y esta misma ministra hace unos meses en Gran Canaria, hace un par de meses en Gran Canaria dijo que no se preocupase nadie, que las pruebas PCR en los aeropuertos estaban garantizadas. Hace ya más de 2 meses que lo dijo y no se ha garantizado. Y probablemente ahí es donde haya que incidir. Pues mañana le preguntamos. No en barrios como Tinasoria o San Francisco Javier, que ya hemos visto los resultados que ha tenido. ¿Te has quedado rascado de que no te llamaran, además, habiendo 300 personas que tenían la oportunidad y han pasado el tema? A ver, yo realmente sería raro decir si tu familia, en lo que has convivido, que has viajado a Gran Canaria, nadie ha salido positivo ni nada, lo normal es que no tengas, ¿no? Porque tú puedes ir asintomático, pero que asintomático seas tu mujer, tus hijos, los amigos de tus hijos. Es decir, si en un entorno de 50 personas... Lo que llaman la burbuja, que de cada una uno, burbuja no ha habido nada, pues lo normal es que no haya nada, pero bueno, hubiese ido. Pero después también hay que mirar 300 personas que no han ido, también son muchas, ¿eh? Y generalmente los incumplidores suelen ser los que después... Sobre 1.600 son bastantes. Los incumplidores suelen ser generalmente después los culpables, bueno, los que hacen muchas veces brotes, es decir, que también eso es como siempre digo yo, son los que más se quejan como también. las reuniones de los padres, ¿no? Generalmente van a las reuniones con los profesores van a aquellos padres con sus hijos van bien, a que sus hijos sacan buenas notas, y los que generalmente sus hijos, los pobres, son un desastre y el entorno familiar ni aparecen por el colegio. Yo creo que, es decir, son 3 positivos, evidentemente pocos, afortunadamente, pero bueno, tampoco hay que decir que no hay ninguno más. Pero sí me parece más pertinente, Jaime, lo que ha anunciado el Cabildo de efectuar pruebas a todos los estudiantes que, estando en la península, o estando en La Laguna, o en Las Palmas de Gran Canaria, o estando en alguna universidad extranjera, que alguno habrá, al regresar ahora en Navidades, que queda poco más o menos un mes y medio, sí, pues a esos alumnos sí se les haga desde la sanidad pública las pruebas, ¿eh? Eso sí me parece un colectivo que sí es un colectivo, podríamos decir, más de riesgo, porque está en zonas con un índice de contagios mucho más elevado. Me parece pertinente, pero falta hilar cómo. El otro día apuntaba el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, apuntaba que todavía, claro, es que va por delante, cuando te cuentan las cosas este gobierno, no sé si todos, pero te cuenta las cosas y luego siempre falta
la manera en cómo lo van a rematar, ¿no? Y dijo que efectivamente esto iba a ser así y que ahora empezarían a hablar con clínicas privadas o con laboratorios privados de la península, porque claro, en Madrid, en Granada, en Valencia, en Barcelona, sobrecargar todavía la sanidad pública, agüita, ¿no? Entonces que iban a ir para que, pues eso, los estudiantes que fueran regresando para acá fueran a hacerse el test. Lo idóneo es que el test se lo hagan en origen, antes de sí, coger el avión. Todavía pero no está claro. En el caso supuesto de que eso no se pueda Lo ha materializar, dicho Aparicio hoy. Que lleguen a Lanzarote, se aíslen como si estuviesen en cuarentena. Y a las 2 o 3 horas de haber llegado y van a ir a sobre la marcha pasar por el test COVID, por el COVID auto, como en vez de ir al Macauto, pues ir al COVID auto, que le hagan la prueba y ya se despejan muchas dudas. Además, hoy día la cita previa es perfecta, es decir, yo sabes que vas a aterrizar en el aeropuerto a las 3 de la tarde, pues tú dices, pido cita a las 4 y tus mismos padres o tus amigos que te van a buscar, te dejan allí, te hacen la prueba, te recogen, te vas a tu casa, estás en aislamiento un día y si estás contagiado, al día siguiente sobre la marcha te llaman. O sea, eso también es una de las cosas que ha mejorado mucho, pero yo insisto, es decir, por meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Que mañana está la ministra por aquí, esa misma ministra dijo que eso estaba resuelto, lo de los test en los aeropuertos y específicamente en Canarias, han pasado 2 meses y el gobierno de España sigue lavándose las manos. Y es un problema porque ahora, a mediados de este mes, entra en vigor la normativa autonómica que obliga a que si viene a alojarse alguien fuera de Canarias, tiene que venir con una PCR, muy bien, pero... a mediados de mes, ¿por qué? Si ya se ha publicado en el boletín oficial. Porque hay un periodo transitorio era 10 días hábiles, cae a mediados de mes, creo que el 13 o una cosa así. Pero claro, el que no venga a alojarse a un hotel, nadie le hace la prueba. Y ahí se están viendo también casos importados de fuera, de gente que tiene que irse de Lanzarote, por poner un ejemplo, tiene que irse a la península o al extranjero por cuestiones personales, familiares, laborales, lo que sea, vuelve y nadie le hace la prueba y probablemente está yendo a zonas con un índice de contagios mucho más elevado, porque Lanzarote ahora mismo está con unos ratios óptimos, está en torno a menos de los 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, eso está bastante bien. Muy bien. Claro, además, para cómo está Europa, vaya. Lo que está diciendo, yo creo que es exacto, lo que hay que enfocar en otros, por ejemplo, ahora mismo se sabe que la población de Lanzarote, el nivel de contagio es muy bajo, de hecho se ha hecho una prueba a 1.300 y han salido 3. Nuestro problema ahora mismo no es la población local, nuestro problema es el turismo que haya venido. Ayer vino un crucero, aunque parece que un crucero está más controlado. Los cruceros le están haciendo pruebas antes de entrar. Claro, por eso digo, que parece que es un turismo que más o menos lo tenemos controlado, pero el otro turismo que viene, se ha visto imágenes estos fines de semana en el aeropuerto, es decir, ahí están entrando turismo, está entrando turismo peninsular. Entonces, yo creo que a lo mejor merece la pena, en vez de hacer las 1.300 pruebas a la población de aquí, haz las 1.300 pruebas a los turistas. Es decir, si tienes que irte a un hotel y decir, bueno, pues me voy yo, mando un equipo al hotel y le hago las pruebas en el hotel, tampoco pasaría, no sería... Lo que pasa es que ahí yo he hecho en falta, y yo creo que en general lo echa en falta todo el mundo, mayor decisión por parte del Gobierno de España, que es quien tiene, al final, quien controla AENA, a través del Ministerio de Fomento, es quien, quien es el responsable de la red de aeropuertos. Y ahí el Gobierno de España pues no está queriendo incidir, por mucho que desde Canarias, desde el minuto cero, se ha reclamado. Luego, yo no quiero disculpar a nadie, efectivamente, tiene que ser así, lógicamente hay 2 zonas clarísimas que tiene que ser así, Baleares y Canarias, con más razón Canarias, porque Baleares ahora está en temporada baja. Pero yo me imagino que igual también tiene que haber ahí un conflicto de autonomía, ¿no? O sea, ahora resulta que dice que Sánchez, test para Canarias, y te dice el de Barcelona, Torra, bueno, Torra no, que ya es el suplente de Torra, que es Aragonés, está diciendo, oye, ¿y Barcelona qué? Saltará el Ayuso, ¿y Madrid cuánto? ¿Y el gallego? ¿Y aquí que no viene nadie o qué? Y empezará, digo yo, no lo sé. Pues café para todos, quiero decir, si es un problema sanitario, y además a escala planetaria, y esa es una medida que seguramente se demostraría mucho más eficiente para el control de la enfermedad que cualquier otra, pues habrá que hacerlo, y especialmente en los territorios que tienen mucha movilidad de pasajeros. Porque está claro que si hablamos del turismo, que es la principal industria
una de las principales de este país, que aporta muchísimo y tal, ahora mismo solamente está activos en temporada Canarias, ahora mismo. Pues sí, está el turismo. Y a medio gas, lamentablemente, por la situación Está el turismo, de Reino Unido, por a la hora de restricción buscar de Reino excusas, Unido. de decir, oye, ¿por qué Canarias sí y Euskadi no? ¿No? Luego Hombre, está el turismo la diferencia es significativa seguro. en cuanto a la llegada de Sí, pero desde el punto de vista pasajeros. político, pues de repente pesa más Urkullu, quien mande en el País Vasco, que el de aquí. Yo qué sé. Hombre, es que- Ángel Víctor Torres tampoco es que pese demasiado. Me refiero, tiene una constitución de pero hombre si, delgado. pero si vino Marlaska el otro día y no dijo nada y nada más, no se había ido el señor y ya lo estaban criticando, es que no ha dicho nada, es que no sé cuánto. En tu morro. No, han venido dos ministros clave, Escrivá y hace unas semanas y este fin de semana Marlaska, y el compromiso no está por ningún lado. no, o sea, y- la ejecución del compromiso no está por ningún Y lado. las mafias de inmigrantes están temblando, como se puede comprobar. ¿Cuántos llegaron ahí este fin de semana? 2100 y algo, récord en 48 horas. O sea, se va Marlaska. Pues qué miedo les da a los Los sindicatos de la policía decían, antes de la llegada de Marlaska, que se había desviado a inmigrantes de las zonas de acogimiento en el muelle de Arguineguín para que pareciera que había menos gente de la que en realidad había. Encima, en lugar de mostrar... Había una denuncia de las organizaciones sindicales en ese sentido. Llega Marlaska, aparentemente está todo tranquilo, se va Marlaska y vienen de repente 2100 y pico Que estaba personas. como el barco de Romero o el de Biosfera, que tiene que esperar un poco a entrar en Órsola para que salga el otro. Pues no lo sé, Estaban todos casualidad. Pero la cuestión es que ni el Ministerio del Interior, del Grande Marlaska, ni el de Migraciones, ni ningún otro ministerio está articulando una medida de acogida real y de atención humanitaria real Está claro. de estas personas, y no se están produciendo los desvíos a la península, la distribución entre las comunidades autónomas, que es el proceso lógico, que es el que se hacía antes. El 50% dijo el otro día Román Rodríguez en comparecencia parlamentaria. Han llegado 12.000 y hay 6.300 y pico que están aquí, el resto ya está No, y en la península. afortunadamente a Lanzarote están llegando las pateras que han llegado prácticamente siempre. Es decir, el problema son los cayucos que vienen de África, que por la ruta llegan a Tenerife y Gran Canaria. A nosotros están llegando las pateras que vienen 20 personas. Pero Ahora 20, hablamos 20 y pico. de inmigración, vamos a dar el salto aquí, pero para rematar con el tema del turismo, COVID y demás, tenemos declaraciones del presidente que habla de la evolución, y luego Manu ha citado también el tema, o Mingo, el tema del crucero. ¿Sabemos algo de ese crucero? Han venido 800 personas, un número casi similar de trabajadores del crucero han llegado en domingo, a Recife en domingo, vamos, ya el COVID ya sería... Hombre, ahí para la autoridad portuaria el turismo de cruceros no es que le genere mucho movimiento, sí genera en los municipios donde atracan los cruceros, ¿no? Y está claro que ahí es más fácil controlar, así como en marzo, abril fue un problema, porque claro, no había el nivel de capacidad de detectar el virus que hay ahora por las pruebas, etcétera. Ahora digamos que son como grupos burbuja, la gente que entra al crucero viene con su prueba negativa y es más fácil un protocolo para un grupo de cruceristas, que además las excursiones vienen mucho mejor organizadas, es decir, que está todo bastante Sí, controlado desde el punto de vista sanitario. Se está tratando de reactivar el sector, un sector que probablemente fue el de los más dañados en cuanto a imagen, porque, en fin, Hubo barcos pululando hubo barcos por ahí pululando que que no no se se les les dejaba ahora mismo- atracar, gente cruceros donde murieron pasajeros en diversas partes del mundo. El daño a la imagen del turismo de cruceros fue impactante en marzo a abril. Ahora es mucho más sencillo empezar a reactivarse, pero también es cierto que todas las navieras que anunciaron hace un par de meses que estaban esperando comenzar, no todas han arrancado. No todas han arrancado porque la situación en los lugares de origen de esos turistas no es la idónea. No, decía que tú ahora mismo vas a Gran Canaria y hay fondeados 3 cruceros, creo que son, Sí. de AIDA. Este fin de semana llegaron. Pero están fondeados desde hace meses, porque como no hay Sí. sitio donde llevarlos, evidentemente. Yo leí pues, el protocolo de esta nueva temporada de cruceros, vamos a llamarla así, de la nueva realidad, ya lo he comentado alguna vez, la compañía creo que se llama MSC Cruceros, que es una de las más importantes, obliga, que eso lo hacen todas las compañías, al pasajero a hacerse un PCR válido de 48 horas antes, normal, y se lo hace la gente con gusto, lo que hemos dicho muchas veces, y va al crucero más contento con unas castañuelas, pero a sus tripulantes, piloto, al copiloto, al contramaestre, a todos, ¿no? A los 700, 800, 500, los que sean, en cruceros grandes, 2.000 personas, se les
confina 15 días antes, se les lleva a todos a un hotel, 15 días antes de la salida del crucero, y en el transcurso de esos 15 días hasta 3 pruebas PCR se les hace a esa gente. Estamos hablando, yo creo que de garantía, muchísima garantía. El otro día hablaba con Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y además el protocolo en el archipiélago, que va a ser como el banco de pruebas para la reactivación de ese sector. El protocolo está muy definido. Imagínate que salta un caso de un barco que esté atracado en Arrecife, ni siquiera el paciente, en caso de tener que ser atendido, sería atendido aquí, o es trasladado en helicóptero, un helicóptero especializado, porque bueno, toda esta actividad tiene compañías de seguros que la soportan, o el barco se desplaza y en 5 o 6 horas, 5 horas y media, está en Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, lo tienen bastante bien diseñado, y es verdad que el crucero dentro del archipiélago canario, las visitas, es fácil de controlar, además con ese nivel de prevención que... O sea, que Las Palmas de Gran Canaria sería la base, ¿no? la base. La base, en el caso de que, imagínate, surge un brote, pues no se trataría aquí, no estaría el barco ahí atracado semanas, sino que sobre la marcha se aísla. Es decir, yo creo que también esa industria ha trabajado durante estos meses que han estado parados para, en el caso de que salte un brote, poder también aislar convenientemente en el camarote o los camarotes, en las zonas habilitadas. Creo que ahí no va a ser tanto el problema de la gestión, sino el reto de recuperar la imagen que tenía antes del coronavirus ese sector, y que fue muy golpeada con esas primeras semanas de pandemia. Hombre, está claro que lo de los cruceros, al gran beneficiado en Lanzarote son los centros turísticos. Sí, claro, y son las los visitas, municipios, Arrecife, y lo bueno la que zona ellos van, comercial, recogen una guagua, esa guagua no va a ningún lado que no se pueda, evidentemente va a hacer la misma ruta de los volcanes, la hacen en la misma guagua, salen a las excursiones con los propios guías, es decir, es un turismo que sí es fácilmente controlable. Bueno, ahora saltamos de una cosa a otra y lo podemos comentar, pero la gente que nos ha puesto así al principio esperando que hablamos del tema, ha dicho, ¿estos tíos no van a hablar o qué? Pues es que se me ha pasado a mí en el sumario. Se confirma la moción de censura en Aría, Coalición Canaria, la PMH, Chachiraz y Niz, la proponente de alcaldesa. Pues, en fin, luego si tenemos tiempo hablaremos de estas cosas, que es interesante, que no sé si les cambiará la vida o no, como mucho a los vecinos del norte, pero que hay que comentar, evidentemente. Cerramos capítulo de COVID con lo que ha dicho el presidente Ángel Víctor Torres. Este fin de semana se ha referido a la evolución de la pandemia en Canarias y aquellos lugares que están mejor que otros. Bueno, Canarias sigue siendo la comunidad de nuestro país más favorable en cuanto al desarrollo del control de la pandemia. Estamos viendo cómo hay comunidades que tienen una población semejante a Canarias, donde hay miles de contagiados en 24 horas, y Canarias está entre los 100, 150 de media en 24 horas, y tenemos que tocar madera en el sentido de que las cosas sigan así y confiar en los rastreadores, que hemos contratado cerca de 700, al Servicio Canario de Salud, a la vigilancia que se realiza y a la sociedad canaria. Preocupa lógicamente la evolución en alguna isla, como es el caso de Tenerife, e igual que en el mes de agosto, 13 de agosto, realizamos un consejo extraordinario para tomar medidas, porque había 2 islas que nos preocupaban, Gran Canaria y Lanzarote. Este próximo jueves, que hay consejo de gobierno, vamos a convocar una junta de seguridad en la isla de Tenerife para analizar, junto a los ayuntamientos más afectados, el Cabildo, la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, la delegación del gobierno, qué medidas poder implementar para hacer que este número vaya reduciéndose. Es decir, mantener la buena sintonía en cuanto a los contagios en Canarias y tomar decisiones en aquellos lugares donde, aunque están identificados los brotes y están controlados quiénes son los contactos estrechos, pues ver qué medida podemos tomar en colaboración con la Fuerza de Cuerpos de Seguridad, alcaldes y demás, para mejorarlo. El colocar los semáforos por isla fue una iniciativa de Canarias. El reducir los números de personas fue una iniciativa de Canarias frente al resto de las comunidades, nos adelantamos. El cerrar el ocio nocturno fue también un adelanto de Canarias frente a otras comunidades, y esas medidas han funcionado, funcionan. Tenemos la suerte de que son islas, las 8 en las que vivimos, y por tanto tú puedes aplicar medidas distintas en una isla o en otra según cómo camine la pandemia. Semáforo rojo tiene la isla de Tenerife, y lo que queremos es que todas las islas estén en semáforo verde. Es el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones y toda la sociedad canaria. Para eso el jueves haremos una reunión específica de seguridad ciudadana en esa isla. Bueno, pues dicho queda el tema del COVID y la
opinión no es la opinión, sino la realidad que expresa el presidente y que refleja, en definitiva, cómo está la cuestión ahora mismo. En cuanto a la moción de censura que les decía Enaria, que comentábamos, que nos hemos apuntado al principio y que apuntamos ahora, es un acuerdo entre Coalición Canaria y la Plataforma Municipal de Aría, que en esa moción de censura proponen a Xasira Ciniz, de Coalición Canaria, como alcaldesa, y lo que han acordado los partidos, hasta donde sabemos, y hasta esta hora, de repente esto cambia dentro de poco, es que han acordado presentarla en el plazo de 10 días, o sea, que sea un tiempo, la moción está, y que la van a presentar en Aria. Pero se veía venir desde que Coalición Canaria obligó a sus concejales a irse del grupo de gobierno. Unos concejales, en fin, menos una concejal, menos Soraya Brito, que se mantuvo fiel al pacto, el resto se salieron del grupo de gobierno dejando en minoría al Partido Socialista, y estaba claro que en minoría todo puede pasar y la moción de censura era una posibilidad más que lógica. Lo que ambas formaciones políticas tendrían que ser, me refiero a Coalición Canaria y a la plataforma de Torres Estinga, ¿no? Deberían ser honestos ambos partidos a la hora de justificar la moción de censura, porque si aparece el argumento del convenio de la Cueva de los Verdes, que es el argumento que ha utilizado Coalición Canaria para romper el pacto con el PSOE, además teniendo el acceso a la alcaldía a la vuelta de la esquina, porque en junio le tocaba a Coalición Canaria asumir la alcaldía y Alfredo Villalba para la oposición, ¿no? Bueno, pues lo que está claro es que, en fin, que ese argumento no es válido, porque la plataforma de Torres Estinga, en el pleno donde se aprobó la modificación del convenio de la Cueva, lo que planteaba la plataforma era no aprobar una modificación que se hizo para garantizar en seguridad jurídica, era cargarse el acuerdo de 2016 firmado por Pedro Sanginés y por Marcia Acuña. Iba mucho más allá, planteaba una revisión de oficio para buscar la nulidad del acuerdo de 2016. Y Coalición Canaria lo que ha dicho es: rompemos con el PSOE porque ha cometido una deslealtad al revisar lo que aprobaron ellos y firmaron ellos hace 4 años, ¿no? Yo creo que al final aquí se han juntado pues dos organizaciones políticas que tenían cuentas pendientes con el Partido Socialista. Coalición Canaria, no la Coalición Canaria de Aría, no los concejales ni el grupo municipal de Coalición Canaria, sino la Coalición Canaria de Pedro Sanginés, de Eche de Eugenio, tenía cuentas pendientes con el Partido Socialista, y la plataforma de Torres Estinga también se las tenía guardadas al PSOE porque consideraban que había una serie de letra pequeña acordada entre los dos partidos, claro, antes de las últimas elecciones, que según Torres Estinga el PSOE no habría cumplido. Entonces, claro, aquí se han juntado ¿cómo es? Los amigos, el hambre y la gana de comer. El hambre y la gana de comer, o los amigos de mis enemigos son mis amigos. Uy, ahí me lío algo ya. Así, ¿no? Bueno, en fin, se han juntado dos partidos también, que estaban con ganas. Pero al también PSOE. había muchas rencillas, que yo me alegro, que al final la gente se lleve muy bien y se olvide el pasado, el rencor se deja aparcado, etcétera, etcétera. Pero había hay concejales de Coalición Canaria ahora mismo, a los que no tenían demasiado buen recuerdo de la experiencia de gobernar con José Torres Estinga como alcalde. Otra cosa es ahora si no pinta nada o no se Claro, pintará. primero habrá que ver o no la letra pequeña, estamos hablando... Primero tienen que confirmarlo los partidos políticos. El alcalde lo ha confirmado, Alfredo Villalba ha confirmado que se la han presentado. Sí, hace 15 minutos o media hora, algo así. Bueno, o hace 1 hora y pico, no, la verdad. Pero bueno... Tiempo relativo. Exacto, pero habrá que ver la letra pequeña, porque claro, si tú la ves de fuera, tú dices, vamos a ver, dos partidos que han provocado el follón de la Cueva de los Verdes, uno iba para el norte y uno iba para el sur, Coalición Canaria iba para el norte o al revés, y la plataforma, y ahora sin saber por qué, han dado los dos la vuelta y han vuelto al mismo punto. Entonces, ¿qué les une? Un mal acuerdo, según ellos, el que se ha aprobado. Claro, ¿Qué les separa? La visión que cada uno tiene sobre cómo tendría que ser ese mismo acuerdo. Porque si seguimos la plataforma No, la plataforma se quería cargar el acuerdo. Es que en el pleno planteó. Es que lo que quiere la plataforma desde siempre es recuperar. El espíritu de la plataforma es recuperar la cueva para el ayuntamiento. Es decir, que la cueva la gestione el ayuntamiento de Aría. Coalición Canaria ha defendido siempre por encima de todo que tiene que haber una red de centros, la unidad de explotación. Y que para nada, y es más, defendía que la cueva no era ni siquiera del ayuntamiento. Hombre, yo me imagino... Defendía los gastos que se habían hecho en la cueva, todo ese mantenimiento, todo era una idea original del Cabildo de Lanzarote, de hecho fue así como empezó la cueva. Entonces,
la guerra entre Coalición Canaria y la plataforma, la guerra en Coalición Canaria originó que un partido creara la plataforma, y ahora resulta que la plataforma que se creó, es decir, que tú se lo cuentas a que alguien... se reactivó, porque ya estaba creada con anterioridad, se integró y luego se volvió a reactivar. Se lo cuentas a alguien de fuera y no lo entiende. Es inexplicable. Es decir, hace 4 o 5 años, para Coalición Canaria, Torres de Stinga era el demonio políticamente hablando, ¿no? Y la ruptura y la crisis política dentro de Coalición Canaria fue cruenta. No, hay que ver lo que ha dicho aquí mismo, sin ir más lejos, pero lo que ha dicho aquí mismo Torres Stinga sobre Pedro Sanginés. Y viceversa, es decir, ambas partes... Yo digo que es importante que las personas dejemos al lado el rencor y vivamos más felices, con mejor ánimo y más limpieza de alma. Parece que estás yendo a yoga, Jaime. Sí, soy un zen últimamente. Entonces, porque si seguimos pensando como pensábamos antes, el uno del otro, el otro del uno, no es que no haya moción de censura, es que no se hablan más en la vida. Este acuerdo político no es un acuerdo entre Coalición Canaria y la plataforma del municipio de Aría, como tú dices, que se han juntado, han olvidado en rencillas y tal, que probablemente en parte sí. Esto es un acuerdo contra el PSOE. ¿Dónde el PSOE en Lanzarote era débil? Básicamente. ¿Dónde no podía elegir? En Aría. Sí. En Aría. Pues en Aría es donde le han estado esperando hasta que han activado, además, un mecanismo, el de la moción de censura, que, insisto, en el caso de Coalición Canaria no tenía mucho sentido, porque en seis meses, en medio año, poco más o menos, asedía a la alcaldía. Al final, en fin... Bueno, se blinda. Se blinda, es cierto. Sí, porque no pueden firmar otra moción de censura a no ser los que dimitan, mismos que la han claro, un concejal solamente puede firmar una moción de censura durante el mandato, pero en cualquier caso, el motivo esgrimido por Coalición Canaria para romper el pacto, en fin, sí, está cogido con pinzas. Con pinzas porque de 5 concejales, que si no me falla la memoria tiene Coalición Canaria, solo uno votó en contra del acuerdo. Solamente uno votó en contra del acuerdo. Ahora habrá que ver Coalición Canaria qué es lo que le va a dar la plataforma, porque en teoría tendrían que firmar el acuerdo, el convenio. Sí, que pero ahora claro. Coalición Canaria no puede decir, no, es que ahora el convenio que no valía con el PSOE, ya no lo queremos. Es decir, porque se supone que si hay una moción de censura, tiene que ser para respetar el acuerdo. Puedes imponer las cuentas que hizo Pepe Torres Stinga de 20 no sé cuántos millones, y decir, venga, Cabildo, son 20 no sé cuántos millones, y el Cabildo puede decir, vete a pastar, hombre. A mí me lo traes bien, contabilizado, es que este acuerdo, el firmado ahora, cuenta con el visto bueno de intervención de Aría, de intervención del Cabildo. Habrá que ver si se hace uno nuevo, si cuenta con informes, si no cuenta. En teoría, sí, yo creo que han hecho una moción de censura y rápida, es para que dentro de 10 días, es decir, ¿cuándo se tenía que tener? 10 días. 10 días para convocarla y... No, pero el plazo para presentar, me refiero al convenio, el convenio, el plazo, si no me equivoco, vencía a finales de octubre, presentarlo ante el juzgado como... para su homologación, claro, etcétera. Entonces en estos 10 días tendrá el Cabildo que hacer el convenio. Yo no creo que vayan a tocar nada del acuerdo plenario aprobado el otro día. Yo creo que no van a tocar absolutamente nada. Pero el Cabildo tiene que hacer un acuerdo plenario para ratificarlo esto. Tendría que hacerlo antes de la moción de censura. Me imagino, sí. Yo creo que no van a, el convenio, no, aunque se haya justificado ese convenio del Acuerdo de los Verdes para romper el pacto entre Coalición Canaria y PSOE, yo creo que eso ni lo van a tocar. No lo van a tocar porque ese convenio de hace 4 años lo firmó gente de Coalición Canaria, tanto en Aría como en el Cabildo. Y lo que planteaba la plataforma en el último pleno era anularlo por completo. Anularlo por completo. Era que fuera al ayuntamiento y que la cueva pasara al ayuntamiento, y después, una vez que ya estuviera en poder del ayuntamiento, es decir, desalojados los trabajadores de los centros turísticos, la posición de la plataforma es la que menos le conviene a Coalición Canaria. Por eso yo creo que eso lo han dejado al margen y seguramente hagan borrón y cuenta nueva, y lo que hayan aprovechado es para cobrarse la cuenta que ambos tenían con el PSOE y ya está. Vamos a verlo desde ese punto mucho más simple. Cuando presenten el pacto, a lo mejor buscan, argumentos mucho más alambicados, pero la única verdad aparente es que los dos se las querían cobrar al PSOE y ya está. Bueno. Y después que en política sabemos que hoy es negro y mañana es blanco, y al final pasa mañana gris. Entonces, ningún partido tampoco puede decir ahora el PSOE, tirarse las manos a la cabeza diciendo es que, porque el PSOE también ha hecho todo es decir, todos los partidos han hecho jugadas parecidas. Ahora, lo único es que hay un acuerdo de un montón de millones para el Ayuntamiento de Aría, y entonces ahora el vecino dirá, bueno, va a venir ese dinero,
¿Cuánto ahora vamos a tener que esperar? De esta forma lo teníamos prácticamente ya garantizado, y con este acuerdo entre Coalición Canaria y la plataforma, evidentemente ahora habrá que esperar a que el Cabildo lo ratifique, si hay un nuevo acuerdo. Entonces ahí ya seguramente habrá que esperar. Bueno, pues ya se lo iremos contando, que a fin de cuentas es nuestra misión. Yo hace tiempo que no decía eso. Cada vez que hay movidas políticas lo decía. Ya hacía tiempo que no había demasiadas movidas políticas, que a fin de cuentas yo a final de mes voy a ganar lo mismo, gobierne quien gobierne en Aría o en... Sí, no pero sé lo que estaba claro Así que ya se apañarán, y eso sí, el pueblo de Aría, que es el que tiene evidentemente que salir beneficiado de cualquier cosa que hagan sus representantes Una públicos. vez que Coalición Canaria salió del pacto, estaba claro que la moción de censura, era, por lo menos a Coalición, era el único camino que había abierto. Sí. La plataforma podía elegir con el PSOE. Se le abrió una segunda pero oportunidad. Coalición Canaria, la única vía que tenía era la moción de censura, y al final es la que se ha firmado. Tenían una segunda oportunidad los de la plataforma del municipio de Aría, después de no haber cuajado las negociaciones o lo que fuera que sucedieran nada más saberse el resultado de las elecciones del 19. Bueno, hablando de colorines y de cosas de estas que acabamos de citar, hablando de Aría, San Bartolomé se ha propuesto eliminar todos esos colorines y esa imagen, bueno, pues un tanto variopinta que ofrece la fachada de Lanzarote nada más llegar al aeropuerto, que es la zona industrial y comercial de Playa Honda, y encargó un estudio, una propuesta de nuevas ordenanzas a un equipo de arquitectos y de expertos con la idea de unificar toda la imagen de esa zona. Uno podría decir, es que es complicado, con la cantidad de empresas que hay ahí, que cada uno utiliza un color distinto en la imagen corporativa de su negocio, de su industria, de su comercio, etcétera, etcétera. Pues oiga, de momento ya se está empezando a reflejar algunas empresas que han empezado a cambiar ya los carteles. Me comentaban que Hiperdino ya lo había puesto también, las letras, ¿no?, de color oscuro, Mingo, esta empresa también. El Hiperdino, que es su logo verde, también ya en el nuevo que van a inaugurar dentro de poco, ya también está, igual que ese baratísimo ese que es un chino, ¿no? Sí, uno de esos comercios que se llaman así. Sí, ¿no? el típico chino que hay. Vale, pues ese, fíjate la imagen de abajo, que jamás, ahí sí que se nota el contraste, porque sí. eso sí que tenían color. Yo lo de arriba, yo pensaba que lo de arriba era una maqueta de estas, pero no, es una foto real, o sea, está así. Ahora de hecho, cada negocio tiene una especie de maqueta, de un PowerPoint parecido. Sí. Es decir, cualquier negocio ahora mismo de Playa Honda, el ayuntamiento le ha hecho... ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo tiene que hacerlo? El color... Y lo bueno es que se lo están pagando ellos, ¿no? Según parece. Los empresarios, sí. Sí. A ver, se supone que el acuerdo es para los nuevos que vayan a abrir, porque claro, a los antiguos más complicado, pero los nuevos ya están obligados. Pero este es antiguo, por ejemplo. Claro, pero esto sí, por ejemplo, el Hiperdino es el nuevo, si han decidido hacerlo, y la verdad que te choca también, si estás acostumbrado a grandes, porque por ejemplo, baratísimo, bueno, no es que sea una empresa que tenga otro tipo por Lanzarote, ahí por estaban Canarias, indecisos, ¿no? no sabían, ellos mismos no sabían qué color ponerle al logotipo. Le pusieron de todos los colores. Pero, por ejemplo, llama sí llama la atención con las grandes empresas, por ejemplo, en este caso, el Hiperdino, que en toda tiene Canarias... muy claro que es verde, el dinosaurio verde, pues han decidido hacer esto, que yo creo que hay que aplaudir ese tipo de iniciativas, que han dicho, vale, pues nos sumamos, y ahora el resto yo creo que... Mercadona también me comentaban que ya había aceptado, Sí, el ¿no? ayuntamiento creo que ha hablado ya con los principales y han aceptado. Yo creo que al final... se decía siempre, que nosotros decíamos, no, es que se decía Lanzarote es diferente, ¿no? Y las empresas al final lo pueden entender, Sí. aunque cueste, Bueno, de hecho, pero lo pueden entender. ya hemos hablado aquí mismo que la propia Mercadona se adecúa a las ordenanzas de los lugares emblemáticos. En el casco de la Orotava, por ejemplo, su imagen es de color madera, ¿no? Bankia ha hecho lo propio en la Villa de Teguise, en la Silla, que es donde está, también utiliza los colores adecuados a la ordenanza del casco histórico. Te podía chocar que el Playa Honda, que hay cada uno de su padre y de su madre, dices tú, y ahora de verdad que todos, oye, pues parece que sí. Hombre, yo no sé, a ver cómo queda, ¿no? Porque evidentemente esto estamos hablando ya de intervenciones sueltas. Cuando se vea que se extiende la iniciativa al resto de locales y establecimientos comerciales, entonces va a ser mucho más armónico, ¿no? Ahora van a ser intervenciones sueltas de momento y demás. La cuestión es que si se está pidiendo a los establecimientos comerciales, a las cadenas que están ahí instaladas, un esfuerzo, porque eso al final, quieras que no, es un gasto
extraordinarios que no estaban contemplados, el ayuntamiento tiene que dar un paso más allá, porque precisamente esa fachada comercial, si no es por algunos empresarios que invierten en la zona, en el entorno más inmediato, esa fachada comercial está fatal. O sea, esa calle que está justo enfrente de ese establecimiento que estábamos viendo, eso no se empicha. No sé, Jaime. Sí, pero es que todo ese tipo de obras corresponden a los planes parciales, a las unidades, sí. No, depende. Si está entregada a la unidad de actuación, corresponde al ayuntamiento. Corresponde al ayuntamiento. La mayoría de esas tú tienes que sí, pero tú entregas la unidad de actuación cuando has hecho las obras. Esa hay muchísimas que no. Esa le corresponde. Ese local en concreto está en la parte más antigua de la zona. Yo dudo mucho que eso no esté entregado y no le corresponda al ayuntamiento. Creo que no está entregado, ¿eh? Creo que eso, sí, hombre, eso está pegado al cachandiplo ese que hay. Eso es lo más antiguo, ¿no? Pero es que fíjate que la parte de atrás están haciendo ahora obras que no las habían hecho. Bueno, es decir, que es la misma unidad de actuación. Yo creo que no. Yo creo que es distinto. Es una urbanización distinta, pero en cualquier caso. Oye, es más importante también que aquello no esté, digamos, que el asfalto no esté hecho gofio y que la gente pueda aparcar en condiciones. Eso también es importante. Eso me dijo el otro día una persona, cuando le enseñé esta misma fotografía, digo, mira, en Playón están empezando y tal, y me contesta, pues a ver cuándo ponen bien el piche. Digo, hombre, es lo mínimo también que se debe exigir al ayuntamiento, ¿no? Porque el ayuntamiento, es verdad que está mostrando mucho interés en hacer cosas y demás, pero también hay que invertir en la zona, en el espacio público y lo que le corresponde al ayuntamiento. Bueno, pues dicho quede, nos queda el tema de la inmigración, de lo que decíamos antes, de lo que ha pasado este fin de semana, presencia de Marlaska, el ministro del Interior, y llegada masiva de embarcaciones. Aquí a Lanzarote ha llegado una esta pasada madrugada, 21 personas. Ha llegado al antiguo muelle comercial, que mucha gente normalmente suele decir muelle de la Cebolla, y el muelle de la Cebolla en realidad es el que está pegado al Parque Viejo, al Parque José Ramírez Cerdá. Ese es el muelle de la Cebolla. Lo que se ve enfrente es el antiguo muelle comercial o muelle grande, que se le llamaba también de una manera o de otra, pero no el de la Cebolla estrictamente. Vale, pues 21 personas. En Canarias muchísimas más, y hoy el presidente Ángel Víctor Torres se ha referido a esta, digamos, en lo que va de siglo, tercera gran crisis de la migración hacia Canarias. Bueno, la valoración es muy sencilla. El flujo de llegada está siendo muy superior a la respuesta de acogida. El muelle de Arguineguín, que llegó a tener 1.500 personas, pasó a tener menos de 50, para a los pocos días volver a tener 1.500, para volver a tener hace 4 o 5 días menos de 100 y hoy 2.000, es decir, se absorbe, se distribuye, se recolocan, pero el flujo de llegada es muy superior a la respuesta de acogida, y por ello el viernes yo creo que fui absolutamente claro dentro de lo que fue la rueda de prensa, tanto con el ministro del Interior como con la comisaria de la Unión Europea de Interior, y fui contundente en el sentido de que hace falta una inmediatez y urgente respuesta para desmantelar Arguineguín. En pocas semanas, dijo el ministro, y por tanto yo apelo a esa urgencia, cuanto antes, muchísimo mejor. A Europa también su compromiso solidario, y espero que las palabras de Ylva Johansson de que iban a responder no sean palabras. Y también dije con claridad que no estamos en el momento de la planificación, estamos en el momento de la reacción. Y la reacción implica el que estemos encima de estas circunstancias y que las respuestas sean cuanto antes mejor y urgente. Bueno, pues Fui contundente. Sí, pues claro. Está bien que él mismo se lo diga. Es que porque son vidas humanas y son seres humanos, y es una cosa con la que se tiene que hacer poca broma, ¿no? Pero me estaba recordando a cuando me decía a mi madre en casa, que acabo de fregar y ya estás pisando, y que resulta que frego otra vez y vuelves a pasar, que esto no puede ser. Más o menos hacía eso, teníamos 1.000, lo dejamos en 50, llegaron 1.500, lo hemos dejado en no sé qué. Me sonaba un poco esto, ¿no? Y el gobierno central sigue sin poner espacios, sigue sin poner espacios adecuados para atender a todas estas personas, ¿no? Ha anunciado, es verdad,
que se van a ceder instalaciones ociosas que están vacías del Ministerio de Defensa. Pero en el caso, por ejemplo, de Lanzarote y de Fuerteventura, no se ha cedido de momento absolutamente nada. Están en una nave industrial en Playa Honda, en el caso de Lanzarote. Había personas que habían llegado en los últimos meses que estaban en un complejo de apartamentos. Hay gente ahí Perfecto. al lado de la EDAR, de la estación depuradora de Arrecife. Que es otra nave industrial. Sigue habiendo gente allí. Sí. Entonces, claro, pero no son instalaciones, en fin, adecuadas tampoco para atender a tantas personas durante tanto tiempo, porque una cosa es una acogida puntual que los puedas meter, no sé, en donde sea, ¿no? Pero esa nave, por ejemplo, ya que la has citado, la nave que está subiendo de Arrecife a San Bartolomé al lado de la estación depuradora, ¿realmente esa es una instalación digna para vivir ahí durante 3 meses? Sobre todo teniendo en cuenta la unanimidad que hay por parte de todos los partidos políticos cuando hablan de la inmigración, que quieren que lo primero que es Yo creo que no. atendidos. Yo creo que no. Una nave que albergaba guaguas, ¿eso es una instalación digna? Evidentemente no. No lo parece. De todas formas, lo que está claro es que la solución tiene que venir por invertir en África, no lo sé, porque está claro que Canarias, si hay una ruta y al final pues nos vamos a ver como lo único que es, bueno, pues buscamos sitios para alojarlos, que sigan viniendo, seguimos buscando sitios para alojarlos, tenemos que afrontar el problema en origen. Evidentemente tiene que haber mayor vigilancia, pero también hay que ofrecerle algo a los países. La gente a veces no, es que Marruecos también tiene una presión migratoria enorme, entonces es lógico que Marruecos presiona a España y a la Unión Europea. Pero es que no podemos hablar mal de Marruecos cuando ellos también sufren esa presión, o Mauritania. Entonces, lo que hay que hacer es, tiene que haber más dinero que invertamos en todos esos países, porque es que... tiene que ser una solución si superior a la de crisis, Canarias. Sí. Nosotros aquí la gente sabe que no tenemos trabajo, que si los despidos, pues si nosotros tenemos crisis, lo que tiene África, la palabra crisis habría que buscar otra palabra en el diccionario. Bueno, así es. Pues nada, venga, que nos tenemos que ir yendo, como dice el otro, será imprescindible para poder volver mañana. Y a ver, me dijeron una frase que ya dije un día, a ver si me acuerdo, quien se va cuando quiere, vuelve sin ser llamado. Hoy estamos de refranes, ¿eh? Total, ya me estoy haciendo mayor. Amigos, hasta mañana, gracias. Mañana, la semana que viene. Hasta luego, Manu. Mañana regresamos. Buenas tardes a todos.